Muchas gracias por su atención. Les voy a hablar de los retablos virreinales de la antigua California. La Compañía de Jesús estableció en la antigua o Baja California de 1697 a 1768 un total de 17 misiones con sus pueblos de visita. En estos emplazamientos misionales subsisten hasta la fecha 8 templos en buenas condiciones, aunque en 3 de ellos las construcciones actuales fueron realizadas o concluidas por la Orden Dominica en fecha posterior a 1773. Cabe apuntar que el proceso de expansión de los jesuitas fue relativamente lento, abarcando los poco más de 70 años, con su epicentro en la región central de la península, proyectándose durante las primeras 2 décadas en dirección al Océano Pacífico y a lo largo de las sierras centrales. A partir de 1720 los misioneros se trasladaron hacia el sur, desde Los Cabos hasta San Luis Gonzaga. Finalmente, en las últimas décadas, hacia el norte, abandonando el territorio del actual estado de Baja California Sur para alcanzar parte de la Baja California, antes Baja California Norte. A la expulsión de los jesuitas, los franciscanos se hicieron cargo de estas misiones, permaneciendo en ellas hasta cuando los dominicos tomaron la estafeta, que dejarían en pleno proceso de secularización en torno a 1830, en medio de condiciones de gran abandono y pobreza, así como convulsiones sociales y políticas que afectaron a la joven nación mexicana. No es de extrañar que largas temporadas de descuido, abandono y sobresaltos hayan dejado su huella en los templos misionales, pero sería erróneo concluir que siempre lucieron tan desnudos y austeros como en algunos casos se nos presenta. Por el contrario, un tanto a pesar de la generalidad de los testimonios jesuitas a quienes interesaba no llamar la atención, entre otros aspectos, hacia la importancia, generosidad y opulencia de sus benefactores, es uno de los propios misioneros, el padre Juan Jacobo Begert, quien dice, cito, la pobreza y miseria de California se ostentaba en todas partes menos en las iglesias. Tan pobremente como estaban amuebladas las habitaciones o equipadas las cocinas de las misiones, tan ricamente adornadas, en cambio, y bien provistas de todo, estaban sus iglesias y sacristías. ¿De dónde vienen tales preciosidades? Todo viene de la Ciudad de México, que dista 500 o 600 horas de camino de California, y donde abundan artistas y artesanos, blancos y negros. Fin de la cita. La descripción más completa que conocemos de los retablos peninsulares es un trabajo de la historiadora del arte Barbara Meyer de Stinghambur, publicado en el año 2008. Sin embargo, en dicho texto solo se consignan los retablos de madera de los templos de San Francisco, Javier y de San Ignacio. Sin duda, porque su calidad y estado de conservación permiten parangonarlos con los de algunos templos novohispanos del siglo XVIII. Aquí trataremos de abarcar un mayor corpus de objetos e indagar acerca de aspectos distintos al análisis estilístico e iconográfico, procurando una visión de conjunto acerca de los retablos que existen o existieron en la California jesuita. En las crónicas de los misioneros se avisa de una presencia temprana de imágenes de santos y vírgenes que circularon por la península, pero no se tiene idea acerca de en qué momento se empezaron a colocar dichas imágenes, ya fueran pictóricas o escultóricas, en muebles acondicionados para el efecto. Lo que resulta indudable es que incluso a la fecha de la expulsión jesuita y años después, el gran retablo de madera diseñado ex profeso para un templo era todavía la excepción. Y que la mayoría de los retablos bajacalifornianos fueron en realidad mesas o repisas de dimensiones menores, pero que cumplían eficazmente su papel. También los templos actuales nos ofrecen testimonio de la utilización de la propia estructura arquitectónica interior como elemento para contener esculturas o apoyar imágenes. El único testimonio de retablos simulados sobre tela, similares a los que aquí observamos en el estado de Chihuahua, es el que se conservaba en 1773 en la misión de Todos Santos, donde había, cito, un altar con retablo grande de perspectiva de Nuestra Señora del Pilar, fin de la cita, que ya no existe. Pero es muy factible suponer que hubo más, en la medida que servirían como trampantojo provisional para aquellos templos que también provisionalmente se edificaron con adobe y piedra o adobe, ladrillo y piedra, en espera de los templos más duraderos de roca que se construyeron solo a partir de 1740. En la misión de San Ignacio se conserva una columna
labrada en cantera que indudablemente sirvió como refuerzo para un templo de adobe en alguna fase previa a su última fábrica, concluida, como ya dijimos, por los dominicos. Es posible que también este tipo de columnas hayan fungido como soporte de algunos retablos, pues en el propio San Ignacio existen algunos retablos parcialmente de piedra. Las acuarelas del padre Ignaz Tirch, o Ignacio Tirch, nos dejan ver cómo luciría un templo baja californiano de adobe con su retablo de madera. La ilustración denominada Interior de mi iglesia de Santiago, que sin embargo no es del todo terminado, que estamos contemplando, muestra una vista interior del templo de la comunidad sureña, donde misionó y en donde nunca llegó a existir durante esos años una iglesia de roca, pero por lo visto los jesuitas se las arreglaban para contar con edificios no solamente dignos, sino incluso suntuosos. El retablo que ilustra Tirch en esta imagen y en otra, denominada Así se ve mi altar en la iglesia de Santiago, es de 3 cuerpos y 3 calles, con columnas clásicas y aparente perfil cóncavo y oblicuo, quizá influenciado por los tratados de Pozzo y Caramuel. Parecen predominar en él esculturas en lugar de pinturas, lo cual estaría muy acorde con lo que ocurría durante la segunda mitad del siglo XVIII en las principales ciudades novohispanas. Se pueden percibir tanto en el templo como en torno al retablo profusos cortinajes y casi se adivina que se trataba de sedas trasladadas de la Ciudad de México o directamente recibidas de la nao de Filipinas, que recalaba anualmente a unos pocos kilómetros de esta misión en el puerto de San José del Cabo. En el año 2017 se incorporó al Museo Regional de Antropología de La Paz, Baja California Sur, un par de soportes estípite que fueron recuperados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trata de piezas singulares y notables que sin duda pertenecieron a un retablo de importancia, pero cuyo contexto histórico se ha desvanecido. En la cédula correspondiente se plantea que pudieron haber pertenecido a la mencionada misión de Santiago, mas consideramos que esto es poco probable. No solo porque en absoluto guardan parecido con el aparato ilustrado por Tirch para ese emplazamiento, sino sobre todo porque evidencian pertenecer a un retablo dedicado a San José, patrono de la misión cabeña y del principal benefactor de las misiones baja californianas, José de la Puente y Peña, marqués de Villapuente. En todo caso, si estuvieron en Santiago estos estípite, fue seguramente después de la desaparición de la misión de San José, cerrada a merced a las revueltas periculas. Los rasgos formales de estas piezas despiertan preguntas. Muestran un tipo de talla que en modo alguno remite a los talleres metropolitanos novohispanos, así que quizá no sea arriesgado pensar en mano de obra indígena o incluso filipina. En ese sentido, la profusión de granadas con que está decorado cada uno de los soportes guarda semejanza con ciertas ornamentaciones que aluden a formas nubosas dentro del arte oriental, por lo cual es posible que estos objetos se hayan importado desde el Asia insular, por encargo del poderoso benefactor Villapuente, fundador junto con su familia de la totalidad de las misiones sureñas y seguramente involucrado también en el comercio transpacífico. Un buen ejemplo de la abundancia y riqueza de los retablos en la antigua California es el templo de la primera misión, Nuestra Señora de Loreto. Ahí actualmente solo existe un retablo elaborado en la década de los 50 del siglo XX que podemos observar, donde se reutilizaron elementos de algún mueble del siglo XVIII. No obstante, sabemos que en este templo hubo un retablo principal interesantísimo descrito en 1773 con los siguientes términos. Cito: un altar mayor de madera, sobredorado, hecho a lo antiguo, tiene 3 cuerpos, en el primero está la patrona, Nuestra Señora de Loreto en su nicho, y a los lados 2 lienzos del Señor San Joaquín y Santa Ana. En el segundo, un lienzo de la Virgen con San Ignacio y a los lados 2 lienzos de San Francisco de Borja y San Javier. En el tercero, un lienzo de la Santísima Trinidad y a los lados los 2 lienzos de San Juan Nepomuceno y Santo Tomás Mártir. Debajo del nicho de la patrona está el sagrario de madera dorado, su lámina en la puerta del Señor San José con marco de plata. A sus lados tiene 2 liencecitos largueros, en el uno los 3 mártires de Japón, en el otro San Luis Gonzaga y San Estanislao. En los 2 estípites inmediatos del nicho tiene 2 relicarios con sus cristales. Al lado del Evangelio, la insigne reliquia de Santa Deodata Mártir, cuya auténtica de Roma, pasada por el ordinario de Guadalajara, está en el archivo y celébrase su fiesta el día 14 de marzo. Al lado de la epístola,
la insigne reliquia de San Valentín, cuya auténtica está como la otra. Fin de la cita. De más está aclarar que no se conserva sino uno de los relicarios y la imagen titular, pero los lienzos y las reliquias están perdidos. Alrededor de 1903, el artista uruguayo José Jacinto Mora visitó la iglesia y realizó un dibujo de su presbiterio que estamos contemplando, el cual fue localizado por el investigador Michael Komanecki dentro de los archivos de la California Historical Society. En dicha imagen se muestra un mueble sumamente sencillo de 2 cuerpos, poblado enteramente por esculturas ubicadas dentro de 6 nichos, de una arquitectura rigurosamente geométrica, planiforme y con acentuada verticalidad, desprovista de columnas o pilastras. Cierra el retablo un remate circular con forma de venera o abanico. No se observan los elementos mencionados en el inventario, pero sí un murete que hace las veces de sotabanco y se prolonga a los costados. Lo representado aquí seguramente es un arreglo inmueble moderno, quizá inmediatamente anterior al actual. Como sea, el inventario de 1773 hace saber que en el templo lauretano existían, contando el principal, 6 retablos. En torno al principal estaban 2 mesas que fungían como colaterales, pintados en azul y con talla dorada. A lo largo de la nave había otros 2 colaterales dorados compuestos por mesas con repisas. En un espacio anexo, dedicado entonces como capilla de Dolores, había otro gran mueble dorado de 3 cuerpos. En la pared del presbiterio se hallaba también un retablo sin altar, tal cual sugiere Carlos Borromeo al abordar cómo debía ser lo que él denomina un retablo de ánimas. Por último, en un nicho del lado del Evangelio, en el cuerpo de la iglesia, había una mesa y sobre ella una imagen de bulto del Señor de la humildad y paciencia, así como otros objetos e imágenes. Por supuesto, en esta media docena de artefactos había abundancia de objetos devocionales que se hallan en su casi totalidad perdidos. Además, según el padre Juan Jacobo Begert, ninguna otra iglesia peninsular igualaba a esta en cuanto a pinturas murales y suntuosidad en sus ornamentos. Los retablos mejor conservados y más vistosos de la antigua California son, y seguramente fueron, los de las misiones de San Francisco Javier y San Ignacio. El principal de San Francisco Javier se instaló en torno a 1757, que es cuando se dedicó su iglesia, pero ya desde esos tiempos había también 2 retablos colaterales. Sabemos por Juan Jacobo Beger que, cito, la iglesia de San Javier tiene 3 altares totalmente dorados. El altar alto de San Javier llegó de allá, de la Ciudad de México, desarmado y ya dorado, empacado en 32 cajas, atravesando de esta manera tierras y mares. Fin de la cita. El retablo alto, dedicado al santo titular, ostenta características formales que indudablemente lo identifican con las fábricas metropolitanas de la segunda mitad del siglo XVIII. Incluso podemos decir que sumamente a la moda de finales de los 50 de ese siglo. En contra de las tendencias de la época, es predominantemente pictórico, seguramente en beneficio de su portabilidad. Compuesto por 3 cuerpos y calles, consta de soportes estípite adosados, cuya silueta tiende a fundirse dentro de las molduras, tarjas, cornisas mixtilíneas, róleos, acantos y rocallas que lo rodean. Su eclecticismo, cercanía con los modelos promovidos por Wendell Dieterling, el predominio de volúmenes geométricos, así como la elegancia de su composición, hacen pensar en similitudes con los retablos que se conservan del taller de Felipe de Ureña en el Templo de Santo Domingo antes de la Compañía de Jesús en la ciudad de Zacatecas. Aunque hace falta más investigación, este retablo podría traslucir, al menos, la influencia del importante maestro ensamblador y su taller, establecido para esa fecha en Guanajuato y la Ciudad de México. Los 2 retablos colaterales son claramente anteriores al principal. El dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, con 2 cuerpos, pilastras estípite y vistosas cortinillas polícromas simuladas, muy posiblemente se fabricó para ser utilizado en una proyectada misión dedicada a esa advocación, que nunca llegó a realizarse, o como un retablo de Dolores para este templo javeriano, auspiciado, en cualquier caso, por la poderosa cofradía correspondiente con sede en la Ciudad de México, que tuvo gran interés por las misiones baja californianas desde sus inicios. El sin duda más antiguo de los 3 retablos, dedicado actualmente a San Ignacio, con columnas salomónicas en su primer cuerpo, de moda estas columnas en la capital novohispana durante las primeras 4 décadas del siglo XVIII, seguramente tuvo como advocación original a San Pablo.
pues en el lugar donde se ubica actualmente la misión estuvo originalmente la visita dedicada a ese santo, del cual el retablo conserva una representación en el espacio central del segundo cuerpo, encima del nicho de la escultura. Además, la anchura de este retablo parece coincidir con la de los cimientos del viejo templo que se localizan tras el actual. Es muy posible que este mueble sea una composición a partir de otros dos, pues los ejes de la predela y los dos primeros cuerpos, como podemos observar, ubicado el segundo con estípites exentos, están ligeramente desplazados y el nicho para la escultura, que se encuentra actualmente en el primer cuerpo, bien podría corresponder en realidad con el segundo cuerpo de otro retablo. El lienzo de San Francisco de Borja, que se encuentra en el segundo cuerpo, es atribuible a Francisco Martínez y nos recuerda que este pintor fue también dorador y que trabajó para el norte de la Nueva España en asociación con el mencionado arquitecto retablista Felipe de Ureña. Los tres retablos de la misión de San Ignacio, dos de ellos integrando elementos de piedra, dejan ver con claridad características formales que hablan de una etapa posterior a la presencia jesuita. Aunque este templo estaba en construcción en 1768, se concluyó hasta 1786 por los dominicos. Estos retablos son anástilos, como se acostumbraba en las urbes virreinales durante la época, por lo cual muy seguramente fueron importados igualmente desde la Ciudad de México. A la fecha en que se concluyó este templo, hubo retablos anástilos notables en la capital, por ejemplo, en el templo de Nuestra Señora del Pilar de la Enseñanza. Por cierto, como podemos observar, el retablo principal de San Ignacio está coronado por un lienzo con la representación precisamente de Nuestra Señora del Pilar, seguramente indicando un vínculo con las devociones de los benefactores, quienes, desde el ya mencionado José de la Puente, fundador de la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz, clausurada en 1748, se hallaban asimismo en el círculo que favoreció al mencionado templo de la enseñanza. Resulta sumamente notable que los misioneros dominicos conservaran las intenciones y las devociones de los benefactores ligados con los jesuitas, pero ello es en parte natural porque el misionero dominico Juan Crisóstomo Gómez, en este caso a cargo de la construcción del templo de San Ignacio, era a su vez zaragozano. Los dos retablos colaterales de la iglesia, dedicados a los misterios gozosos y los misterios dolorosos de la Virgen, son claramente correspondientes con el principal, incorporando cada uno de ellos un nicho central de roca con perfil neoclásico, dotado de columnas adosadas y pilastras dóricas que a su manera indican nuevamente el ajuste a los usos urbanos que los misioneros bien conocían. No me parece exagerado afirmar que estos tres últimos retablos muestran, por su lado, una gran modernidad dieciochesca, anticipando un gesto análogo a lo que Govan Alexander Bailey ha llamado rococó espiritual. Cabe concluir resaltando que investigaciones realizadas por Marty Schwetzmiller en la Alta California han identificado pagos realizados por los franciscanos para la elaboración de retablos a los talleres capitalinos de Marcos López y José de Uriarte en las primeras décadas del siglo XIX. Los retablos que actualmente se ubican en esta zona, en algunos casos guardan semejanza con el que tenemos parcialmente salomónico en San Francisco Javier, pero la mayoría de ellos traducen modelos formales más cercanos al neoclasicismo. Como sea, lo anterior subraya que por lo menos hasta entonces, el siglo XIX, se mantuvo un estrecho vínculo entre los misioneros californianos y los artífices metropolitanos, y que por ende, como hemos sugerido, al menos en lo que a retablos se refiere, la lejanía de las misiones y su supuesto aislamiento nunca fue un obstáculo para la circulación de estos objetos. Muchas gracias.